Muy bien, vamos a mirar esta noche dos enseñanzas, son doctrina. Vamos a mirar acerca de la resurrección de los muertos, que la Escritura hoy nos enseñe. E inmediatamente después de un descanso vamos a ver la doctrina del juicio eterno. Estas son dos doctrinas, dos sucesos que están ligados, porque inmediatamente en nuestra resurrección, que es la esperanza que tú y yo tenemos, vendrá el juicio. Vamos a hablar luego del juicio y ahora nos vamos a concentrar un poco en lo que es la resurrección de los muertos. Venga a mirar Hebreos 6, vamos a recordar este pasaje que nos ha ido acompañando a lo largo de este bimestre en todo lo que tiene que ver con doctrina. Hebreos 6, miren los versos 1 y 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces usted ve estas dos últimas, aunque debemos aprenderlas en esta noche: la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Pero dice aquí Hebreos, no echando otra vez en el fundamento. Acuérdese que hoy lo vemos porque es el inicio, pero no vamos a estar echando una y otra vez al fundamento de la doctrina. Creemos que hay algo por delante. Creemos, dice la Escritura aquí en Hebreos 6, estando persuadidos de cosas mejores. Hemos sido llamados a la perfección. Entonces acuérdense que en esta escuela usted y yo estamos siendo formados para ir adelante a cosas mejores. ¿Cuántos le creen al Señor por cosas mejores? Amén. Pero es necesario mirar la doctrina. Si usted y yo tenemos clara doctrina que Cristo enseña y que la Escritura deja ver, no tendremos problemas en avanzar. Juan capítulo 11, los versículos 23 en adelante. La resurrección de los muertos es una doctrina que está muy ligada a nuestra fe. Muy ligada a nuestra fe. Usted se va a dar cuenta que es la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, al entenderlo así, miremos Juan 11, verso 23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Usted ve aquí a Jesús anunciando el resucitar, ¿verdad? La resurrección. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí la palabra enseña cuándo vendrá la resurrección. ¿Cuándo será? En el día postrero. Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Entonces lo primero que tendremos que entender esta noche es que Jesús es la resurrección. No podemos pensar en que no hay resurrección de los muertos, porque negar la resurrección de los muertos es negar a Jesús. Porque la Biblia enseña que Jesús dijo que Él es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y dijo Jesús que el que esté muerto, aún estando muerto, ¿qué pasará? Vivirá. Entonces Jesús anuncia la resurrección. Se habla de que será en el postrer día. Y se habla de la resurrección en entender que es Jesús. Jesús es la vida, Jesús es la resurrección. Usted va a aprender esta noche que si Jesús resucitó, entonces juntamente con Jesús, todos los que en él duermen serán resucitados. Está tan ligada la resurrección de los muertos a la resurrección de Cristo que pasa una y pasa la otra. No pudo haber resucitado Jesús y pensar que van a resucitar los muertos. Si Jesús resucitó, está nuestra esperanza que un día tú y yo resucitaremos también. Mire esos dos pasajes. Primera a los Corintios, capítulo 15. Vamos a mirar los versos 20 en adelante. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es este hombre? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán como vivificados. Entonces, así como por un hombre entra el pecado, así como por Adán entró el pecado, así por otro hombre entra la resurrección a vida. Entonces en Adán entró el pecado, pero en Jesucristo, al resucitar, nos da a ti y a mí la esperanza de resucitar
también. Vea qué tan ligado está la resurrección de Cristo con la nuestra. Ahí mismo veamos versos 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces mire que la fe está ligada a la resurrección, porque es nuestra esperanza. Vamos a Romanos 10 y verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Entonces mire que aún la resurrección está ligada a la salvación, porque si creyeres que fue levantado de los muertos, serás como salvos, dice la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la resurrección está ligada a nuestra salvación. Nuestra esperanza está puesta en la resurrección, mis hermanos, en que vamos a ser levantados. Sino de qué va a servir en nosotros tener una vida en santidad, tener una vida aquí guardándonos, tener una vida que agrada al Señor, si a la hora cuando nos toque morir, no habrá la esperanza de resucitar. Si al resucitar tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces veamos esta noche que en la resurrección de Cristo está nuestra resurrección. Que un día tú y yo, si el Señor no ha venido antes y no hemos sido levantados en las nubes con Él, porque aquellos que duermen dice que se levantarán, pero aquellos que quedaron serán transformados, y tanto aquellos que durmieron como aquellos que quedaron serán levantados a las nubes con el Señor. Entonces en Cristo está la oportunidad de nuestra resurrección. Tú y yo vamos a resucitar si Cristo no viene antes y nos toca dormir, nos toca pasar de vida en esta tierra a muerte. Tenemos la esperanza de que seremos levantados de entre los muertos al sonar de la trompeta, mis hermanos. Romanos 8, mire el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué cree que es la redención de nuestro cuerpo? La resurrección. Dice la palabra, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. ¿Cuántos creen aquí es su esperanza de que cuando venga el Señor, si nos tocó partir, seremos levantados de la muerte, resucitaremos? La palabra lo enseña. Pero dice gemimos dentro de nosotros, es nuestra esperanza. Tú y yo debemos de tenerla puesta tan claro que si Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar también. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, de seguro que sí, ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Porque fíjese que aquí Romanos 8 y verso 23 al final dice la redención de nuestro cuerpo. Entonces vamos a resucitar en cuerpos, mis hermanos. Es un cuerpo vivificado, un cuerpo nuevo en el que seremos levantados. Jesús cuando resucitó tuvo un cuerpo nuevo. Quienes la gente lo pudieron ver, los discípulos lo pudieron ver. Y vamos a entender hoy, de la misma forma que Jesús es resucitado en un cuerpo, va a pasar con nosotros la redención de nuestro cuerpo. Ahí está nuestra esperanza. Vamos a mirar primero a los Corintios. Quiero que volvamos al capítulo 15 y vamos a mirar ahora del verso 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Verdad? Es que si yo fui flaco, ahora de seguro cuando resucite, musculoso y grande, ¿verdad? Que si yo tuve orejas grandes, de seguro las tendré pequeñas cuando vuelva a resucitar. Que si yo fui así, ¿qué cuerpo tendremos? No vamos a entrar, mis hermanos, a especular. ¿Qué les parece si vamos a la palabra y veamos? La palabra nos lo enseña. Verso 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo
o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es decir, que en los dos hay gloria, ¿verdad? Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, aquí la palabra revela qué cuerpo tú y yo tendremos. Con esto yo creo que debemos estar satisfechos. La palabra enseña que tendremos cuerpo incorruptible, glorificado, con poder, espiritual, celestial e inmortal. Usted lo ve aquí en todo el pasaje que hemos leído, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? Entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Cuando dicen amén a esa, ¿verdad? Incorruptible. Luego dice, se siembra en deshonra, pero ¿cómo será el cuerpo cuando resucite? Gloria. Ahora, hay gloria en el cuerpo terrenal, pero ¿qué gloria habrá también en el cuerpo celestial? Entonces vemos aquí incorrupción, vemos gloria, luego habla, se siembra en debilidad, ¿cómo va a resucitar? En poder. Entonces ahí hay poder, nuestro cuerpo tendrá poder, nuestro cuerpo ya no será, vea como dice aquí la escritura, no yo, dice se siembra en cuerpo animal, pero dice que resucitará en cuerpo ¿cómo? En cuerpo espiritual, ¿verdad? Entonces mire nuestro cuerpo incorruptible, glorificado, con poder espiritual. Más adelante vamos a ver que dice inmortal. Sigamos leyendo, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el postrer Adán? Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de... Entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Inmortal. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria está hablando aquí? La de resucitar, mis hermanos, por medio de Jesucristo. 58 dice: así que, hermanos míos, diga el que está al lado, hermano mío, dígaselo. Dice la palabra: estad firmes y constantes. Quiero que usted vea cómo concluye la palabra cuando enseña de la resurrección. Empieza a hablar y le dice: a ver, un momento,
el cuerpo será glorificado, el cuerpo tendrá poder, el cuerpo será inmortal, el cuerpo será incorruptible, el cuerpo será celestial. Está hablando de ese cuerpo. Dice, hay algunos que se levantarán porque ya durmieron, pero hay otros que quedaremos y que seremos transformados, es decir, tendremos la transformación a este nuevo cuerpo en vida. No me lo pregunte cómo va a ser, por eso aquí la palabra dice, eso es un misterio, pero yo no me lo quiero perder. Imagínese usted esto. No nos lo vamos a perder, aunque usted sea llamado antes a la presencia del Señor, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si a usted le toca pasar a descansar, a dormir en este tiempo, cuando venga el Señor, de seguro usted va a ver la transformación de los que quedamos. Amén. Amén. Tenemos que decir de los que quedamos, porque hay que aprender de la palabra. Así dijo el apóstol, ¿verdad? Y ellos no quedaron, están durmiendo y serán levantados. De la misma forma nosotros tenemos que enseñarlo hoy. Yo creo que Cristo está cerca, mis hermanos. Los tiempos cada vez se acortan más. Entonces, puede ser que tú y yo nos toque ser transformados. Pero transformados o resucitados llegaremos a tener ese cuerpo. Pero ¿cómo concluye? El verso 58 dice, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Constantes en qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, mis hermanos, porque cada vez que tú y yo predicamos el evangelio, no es en vano tu trabajo. Hay uno más que se suma a que cuando el Señor lo llame o que cuando el Señor venga, resucitará también en gloria para estar con el Señor en las nubes. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, tu trabajo no es en vano. Dígaselo, no es en vano. Mire, yo quiero decirle esto a usted, a mi gente que está entrando a los grupos. Tome ánimo en tu corazón esta noche. Capaz tu grupo está apenas y arrancando. Capaz tu grupo son tú y tu esposa. Capaz tu grupo eres tú y nadie más. Capaz todavía no tienes ni grupo. Pero yo quiero animarte a algo. Mantente firme y constante. ¿En qué? En crecer en la obra del Señor. Séle fiel a Dios en lo que estás haciendo. Tu trabajo no es en vano. Mira, yo quiero contarte este testimonio que nosotros recibimos e impactó nuestra vida mucho. El pastor de niños en la iglesia Casa de Dios, pastoreada por el pastor Cash, cuando él empezó con una célula, se le dio la oportunidad de una célula, no llegaba nadie a la casa, publicitaba, hacía lo que podía, no llegaba nadie, hasta que llegó un momento en que decidió poner los peluches de su hermano, para no desanimarse, y ponía los peluches de su hermano en la sala y empezaba a practicar, y le hablaba a los peluches. Imagínense, bienvenida. Le daba la visión. ¿Qué más? Le daba la visión. Él les daba la enseñanza. Predicaba la ofrenda aunque ningún peluche ofrendaba. Hacía la clínica. Intercedía por ellos aunque nadie tenía peticiones de oración. Le enseñaba a dar la vida por los peluches, ¿verdad? No sé si le ha pasado, pero a veces usted dice, bueno, vamos a interceder, ¿por qué oramos? Siempre hay un par de hermanos que nunca tienen por qué orar, ¿verdad? Nunca tienen necesidad. Deberían ser ellos los pastores que estar predicando en el grupo, ¿verdad? Están siempre bien. Pero mire, ¿sabe cuánto tiempo estuvo? Esta persona estuvo 6 meses predicándole a los peluches. Y al 6º mes, cuando llegue a botar la toalla, ya cansado, aparece el hermano menor y dice, ¿qué pasó? ¿Y no vas a tener la célula? No, si no viene nadie. Pero me tienes a mí. Dámela a mí, le dijo el hermano menor. Le dio la célula al hermano menor. El espíritu desciende, es ministrado. Al siguiente semana apareció el hermano de él con todos los amigos del barrio. Ya no eran los peluches, eran los compañeros del hermano. Cuando ese día predicó, dice que los niños cayeron bajo el poder del Espíritu Santo. Lloraron, fueron ministrados. Hoy él es el pastor de niños en Casa de Dios. Un ministerio que tiene miles de niños, mis hermanos. Muy grande, pero le fue necesario empezar con 6 meses con los peluches. Nuestro trabajo no es en vano. Yo quiero dejarles esta palabra y animarles ahora. Siga con fuerza,
con cada alma que se entrega a Cristo es uno más que va a resucitar cuando suene la trompeta. Es uno más que se va a levantar con cuerpo vivificado, con cuerpo de poder, con cuerpo ya no débil, con cuerpo, qué cuerpazo que vamos a tener, mis hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Entonces, nuestro trabajo no es en vano, mis hermanos. Cada vez que tú y yo damos visión, que tú y yo damos palabra, que tú y yo damos la ofrenda, que tú y yo damos la intercesión, no es en vano nuestro trabajo. Dios lo está viendo y algo va a ocurrir, mis hermanos. Así que quiero concluirles, aunque no vamos a terminar todavía, pero este pasaje enseña así, dice, bueno, tendremos cuerpo nuevo, pero mientras tanto estemos firmes y constantes, como constantes, creciendo en la obra del Señor. Así que diga al que está al lado, toma ánimo, dígaselo, toma ánimo, adelante con el grupo, dígaselo, los grupos, ese lugar donde Dios nos ha puesto a trabajar. Amén. ¿Cómo va a ser la resurrección de los creyentes? Podemos entender que los que están en Cristo resucitaremos en Cristo. Pero sí hay una resurrección para los creyentes y hay una resurrección para los impíos. Vamos a mirar a aquellos que nunca recibieron al Señor en su corazón, ¿verdad? Vamos a empezar por casa. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. La resurrección de los creyentes. ¿Cómo y cuándo será? Versos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted se va a dar cuenta que aquí la escritura dice aquellos que duermen. Creo que va a ser necesario que aclaremos esto. Cuando la escritura habla de aquellos que duermen, es aquellos que han muerto, pero no es que el alma está durmiendo. Lo que duerme es el cuerpo, porque el cuerpo es lo que será resucitado al sonar de la trompeta. Nuestro cuerpo duerme, pero nuestra alma, el espíritu se va para con Dios. Nuestra alma es vivificada. Recuerdo el pasaje de Lucas entre el rico y el Lázaro, el mendigo. Estando el uno en el seno de Abraham y el otro en el Hades, ya habiendo muerto, hay una conversación ahí. Entonces no estaban dormidos, ¿verdad? Porque estaban hablando. Aunque unos suelen hablar dormidos, ¿verdad? Pero el cuerpo es el que está dormido. Pero es inmediatamente, no es el alma el que duerme. Cuando uno parte de esta tierra, el cuerpo duerme para cuando venga el Señor sea resucitado, pero en el momento, al instante, el espíritu se vuelve a Dios. Y aquellos que estamos en Cristo, estaremos en el seno de Abraham, lo que hoy entendemos como el paraíso. Y aquellos que no tienen a Cristo llegarán al Hades, aquello que se conoce como el infierno, ¿verdad? Entonces, cuando la escritura habla de dormir en él, está hablando que el cuerpo es el que duerme. Esto del Hades y el seno de Abraham lo vamos a entender mejor en la segunda enseñanza, cuando hablemos del juicio eterno. Pero veamos esto, el cuerpo es el que duerme. 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire cómo está ligada, otra vez se ve aquí, la resurrección de Cristo con la resurrección nuestra. Dice, los que creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, dormir en él es que el cuerpo duerma, pero va a llegar un momento en que cuando suene la trompeta y Jesús venga por segunda vez para la iglesia, dice que resucitarán primero los que durmieron en él. Serán levantados en este cuerpo vivificado. Y aquellos que hemos quedado, dice que luego de que ellos sean resucitados, seremos arrebatados y seremos transformados también para estar con el Señor.
ese es el momento de nuestra resurrección. Nosotros resucitaremos cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Qué hay con la resurrección de los impíos? Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Vamos a aprenderlo un poquito mejor en la segunda enseñanza cuando veamos la parte del juicio eterno. Pero debemos entender esta realidad que enseña la Escritura. Cuando nosotros partimos de esta tierra, nuestro cuerpo es el que duerme, porque va a ser la resurrección de los muertos en un cuerpo vivificado. Pero la Escritura enseña que el espíritu que está en nosotros se vuelve a Dios. Entonces inmediatamente ocurre esto. Tanto es así que Jesús le dice al ladrón, estando en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice, te digo hoy que estarás en el paraíso. Hay gente que malinterpreta aquí la palabra y dice, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero hoy fue que le dijo que algún día estará en el paraíso. Eso es erróneo. Si usted va a mirar en Lucas, y lo vamos a ver más adelante, dice, te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Entonces es algo inmediato. El cuerpo es el que duerme, pero el espíritu se vuelve para con Dios. Vemos también en la enseñanza, en la parábola del rico, con el mendigo, con Lázaro. Inmediatamente cuando mueren, el rico va al Hades, ¿verdad? Y Lázaro llega a estar en el seno de Abraham. El seno de Abraham es lo que entendemos como el paraíso. Y el Hades es lo que entendemos como el infierno. Luego habla la Escritura de que aquellos que están en el Hades serán echados en el lago de fuego. Entonces, en ese mismo lago de fuego es donde va a ser echado el diablo, el anticristo, la bestia y todos aquellos que están en el Hades. Entonces, es un tiempo en donde ya estamos con el Señor, pero cuando Él venga a la tierra por segunda vez, aquellos que duermen serán resucitados, otra vez estando aquí en la tierra, en las nubes serán levantados en un cuerpo vivificado para estar con el Señor. Entonces, el cuerpo es el que duerme, pero nuestro espíritu inmediatamente pasa a estar con el Señor. Amén. Pero vamos a mirar Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, que vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Mira esto. Los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces es claro que podamos entender esta noche de que hay resurrección para vida, pero hay resurrección para condenación. Hay aquellos que resucitan en Cristo para vida, todos aquellos que en Él estamos o que en Él han dormido. Pero hay aquellos también que resucitan para condenación, a aquellos que hicieron lo malo, a aquellos que la palabra enseña que no conocieron al Señor, ni abrieron su corazón para un arrepentimiento, porque usted sabe, hemos visto Hebreos 6, es todo un proceso. Empieza con arrepentimiento de obras muertas, luego la fe en Dios, luego el bautizarnos, luego llevar la vida a alcanzar promesas, luego cuando nos toca, si nos toca morir, entender de que vendrá la resurrección cuando Jesucristo venga. Entonces es todo un proceso en la vida que tenemos, pero hay la resurrección para aquellos que duermen en el Señor, y hay la resurrección que esta es para vida, y hay la resurrección de aquellos que no conocieron al Señor, que resucitan para condenación. Pero usted y yo y aquellos quienes Dios añada a esta casa, en esta ciudad y en esta nación, resucitaremos para estar juntamente con Él para vida. Amén, mis hermanos. Entonces, por eso la palabra puede concluir cuando en Corintios se enseña todo el tema del cuerpo y la resurrección del cuerpo, en esto, estar firmes y constantes, creciendo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Entonces yo quiero cerrar esta noche con esto. Ya sabemos que tú y yo vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, con poder, un cuerpo maravilloso, incorruptible, pero que tú y yo hoy debemos entender que nuestro trabajo no es en vano. Debemos enseñarle a la gente. Los grupos están para predicar el evangelio, para que cada vez que tú y yo prediquemos, alguien más se añada a resucitar para vida.
vida y no para condenación. Amén. Estamos aquí a bendecir tu nombre.